Quienes saluda Ramiro Ulises Ramírez Negrete. Matemáticas aplicada a la electricidad. Paralelo H1PD. Tutora Ingeniera María Gabriela Vera. Trabajo autónomo. En ese trabajo autónomo se va a ver los números complejos y la importancia de usarlo en circuitos de corrientes alternas. Los números complejos son una herramienta muy útil en el estudio de los circuitos de corriente alterna. Con los números complejos trabajamos en corriente alterna igual que como si estuviera en corriente continua, con la diferencia que en corriente alterna la tensión, la corriente y las características del circuito son números complejos. En lugar de resistencia de la corriente continua tenemos la impedancia, que tendrá una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que es la reactancia. La ley de Ohm nos dice que resistencia por intensidad es igual al voltaje. Entonces, esto se transforma a impedancia por intensidad es igual al voltaje para la corriente alterna. Si consideramos la tensión en el eje real, la resistencia estará en el eje real, la reactancia en el imaginario y la impedancia será igual a la resistencia más la reactancia. Resolver el siguiente circuito mixto, determinar el valor de la impedancia total mediante las siguientes expresiones. Impedancia equivalente 1 es igual a Z1 más Z2. Impedancia equivalente 2 es igual a Z3 por Z4 sobre Z3 más Z4. Impedancia total es igual a Z1, Z equivalente 1 más Z equivalente 2. Donde Z1 es igual a 28 más J32 ohmios. Z2 es igual a 23 menos 9J ohmios. Z3 es igual a 14 más J7 ohmios. Y Z4 es igual a 8 más J13 ohmios. Además, calcular la corriente total con la siguiente expresión. Corriente total es igual a voltaje total sobre impedancia total. Considerando que el voltaje es igual a 120 voltios menos 120 grados. Entonces, para este ejercicio, primero vamos a empezar con calcular Z equivalente 1. Entonces tenemos que Z equivalente 1 es igual a Z1 más Z2. Entonces tenemos que Z1 es igual a 28 más J32 más Z2 que es igual a 23 menos J9. Entonces, para sumar números imaginarios, se suma el número real con número real y número imaginario con número imaginario. Entonces, número real más número real es 51 y número imaginario más número imaginario es más J23 ohmios. Entonces, ya, ahora que tenemos Z equivalente 1, vamos a continuar con Z equivalente 2. Tenemos que Z equivalente 2 es igual a Z3 por Z4. Y Z3 sobre Z3 Z3 más Z4. Sabemos que para multiplicar
Para sumar y restar se lo hace en forma rectangular, pero para multiplicar y dividir se debe hacerlo en forma polar. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar Z3 y Z4 en su forma polar. Entonces, forma polar de 14 más 7. Tenemos que esto es igual a 15.652 con un ángulo de 26.565. Ahora vamos a pasar la forma polar de 8, de Z4, que es 8 más 13, que nos da igual a 15.264 con un ángulo de 58.392. Entonces con esto reemplazamos la parte que es de multiplicar y resolvemos. Entonces tenemos que Z equivalente es igual a, en la multiplicación de números imaginarios polares, la parte real se multiplica y los ángulos se suman. Entonces pasamos primero a sumar la parte real, que sería 15.652 por 15.264, que nos da igual a 238.912. Y los ángulos se suman. 26.565 más 58.392, que eso es igual a 84.957. Y la parte rectangular se suma los números imaginarios con números imaginarios y números reales con números reales. Entonces tenemos 14 más 8, 22 más j, 7 más 13 igual 20. Como se dijo al principio, para multiplicación y división se lo hace en forma polar. Entonces, vamos a pasar esto a su forma polar.
Entonces tenemos que z equivalente 2 es igual a y pasamos a la forma polar de 22 más 20. Tenemos que es 29.732 con un ángulo de 42.273. Entonces ahora pasamos a resolver la división. Entonces dividimos la parte real, el módulo, que nos va a dar igual a 8.035. Con un ángulo de, la parte del ángulo se va a restar el denominador con el numerador. Entonces tenemos que 84.957 menos 42.273 es igual a 42.684. Teniendo ya la z equivalente 2. Ahora sabemos que hay que pasar la z equivalente 2 en su forma polar, en su forma rectangular, para poder sumar las dos resistencias, las dos impedancias. Entonces, la forma rectangular de 8.035 con un ángulo de 42.684 es igual a 5.906, soporte real, más J 5.447. 5.477. Entonces, ahora sabemos que Z total es igual a Z equivalente 1 más Z equivalente 2. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que Z total es igual a más Z equivalente 2, y eso es igual a, como se explicó al principio, la parte real se suma y las partes imaginarias se suman. Entonces, 51 más 5.906 es igual a 56.906. Más J, la parte imaginaria también se suma. 23 más 5.477 es igual a 28.477, teniendo ya la Z total. Ahora, por último, nos pide intensidad total, que es igual a voltaje total sobre Z total. Entonces, la expresión de Z total hay que pasarla a su forma polar. Entonces, la forma polar de 56.906 más la parte imaginaria, 28.477, es igual a 63.633 con un ángulo de 26.584. Entonces, ahora sí, pasamos a dividir. Intensidad total es igual a voltaje total, que es 120 menos 120 grados, y Z total, que es igual a 63.63 con 26.584 grados. Entonces, dividiendo números imaginarios en polar, en su forma polar, dividimos el módulo
120 dividido para 63.633 es igual a 1.885. Y la parte del ángulo, el denominador, se resta con el numerador. Entonces, menos 120, como se resta, menos por más menos 26.584 nos da menos 46 menos 146.584, siendo ese el resultado de la I total y completando el ejercicio que nos piden intensidad total y impedancia total. Con eso damos por concluido la resolución del ejercicio con números complejos en circuitos eléctricos.